¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de las operaciones elementales de fila. Son procesos que se realizan con respecto a las filas de una matriz. Tenemos tres operaciones elementales. La primera de ellas es el intercambio de filas. Como su nombre mismo lo dice, consiste en intercambiar los elementos de dos filas de una misma matriz y vamos a denotar a ese proceso, a esa operación, de la siguiente manera. Entonces colocamos una F mayúscula por la palabra fila y en los subíndices colocamos las filas que se estarían intercambiando. En este caso se expresa que se va a intercambiar la fila I con la fila J. Bien, entonces veamos un ejemplo. Estas dos matrices tienen relación, pues una se llega por medio de aplicar en esta otra matriz un intercambio de filas. En particular, vemos que se están intercambiando la fila 1 con la fila 3. Pues así llegamos a esta otra matriz. Por lo tanto, la operación elemental que se está realizando es la que tenemos aquí. Obviamente aquí estamos utilizando la notación. También podríamos hacer uso de esta otra expresión, pues al ser un intercambio, ya sea que coloquemos primero la F1 o primero F3, va a seguir representando ese intercambio. Bien, vamos con la segunda operación. Se refiere a la de multiplicar una fila por un escalar. Entonces, consiste en, primero, multiplicar cada elemento de una fila por un escalar alfa. Obviamente, está dentro de un campo. Y vamos a denotar esta operación de la siguiente manera. Entonces, démonos cuenta de algo importante. Aquí tenemos una flecha en una sola dirección. ¿Esto qué nos quiere decir? Que primero multipliquemos la fila, en este caso la fila I, por alfa. Obviamente esto es simplemente notación porque una fila no se puede multiplicar por alfa, más bien son los elementos de la fila los que se multiplican por el escalar. Y una vez que hemos hallado estos productos, ¿no es cierto?, de multiplicar las entradas de la fila I por alfa, colocamos el resultado en la fila I, ¿no es cierto? Entonces, como bien lo dice aquí, esta notación expresa que hemos multiplicado los elementos de la fila I por alfa. Entonces, aquí un ejemplo. Notemos que si nos fijamos, estas dos matrices difieren en la fila 2. Pero la fila 2 no es más que un múltiplo de la fila 2 de esta otra matriz. Pues si multiplicamos por 3, 3 por 3 me da 9, 2 por 3 me da 6 y 1 por 3 me da 3. Entonces, la operación que he realizado es la siguiente, que he multiplicado 3 por los elementos de la fila 2 y he colocado el resultado en la fila 2. Eso es lo que nos quiere expresar esta notación. Y vamos con la última operación elemental. Nos vamos a referir a sumar un múltiplo de una fila a otra. Bien, entonces en este caso consiste en, primero, lo que hacemos es multiplicar el escalar por cada uno de los elementos de una fila I y sumar ese resultado con los elementos de otra fila en que en este caso he denotado J. Esto es importante. El resultado siempre se coloca en la fila en la cual no se está multiplicando un escalar. En este caso no podemos colocar el resultado en FI, sino que esta operación elemental está definida cuando se coloca el resultado de esta operación en la fila que no tiene, que no se está multiplicando por un escalar. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo. Como vemos, estas dos matrices solo difieren en la tercera fila. Entonces, ¿cómo se habrá llegado a esta tercera fila? Pues bien, lo que se ha hecho es lo siguiente. Entonces se ha multiplicado los elementos de la fila 1 por 2. Entonces se ha multiplicado 1 por 2, tendría 2. Y después se suman los elementos de la fila 3. Y este resultado se colocará en la fila 3. Entonces, 2 se multiplica por 1, tendría 2. Y se suma 1, por lo tanto voy a obtener un 3.
El 3 se multiplica por 2 y se suma más 1 y eso me da 7. Multiplico 2 por esta entrada 2 y sumo el 1, lo que me daría 5. Bien, entonces si pueden ver aquí participan dos filas, sin embargo el resultado solo se coloca en uno. Como siempre, la flecha lo que nos indica es en dónde se coloca el resultado de realizar esta operación. Bien, entonces eso ha sido todo por este video. Espero les haya servido la información y nos veremos en una próxima oportunidad.